Buenas noches. Vamos a ir a la carta de Filemón. Nosotros podemos pensar en oportunidades y como ilustración estaba pensando en qué oportunidad puede ser buena para ilustrar esto de tener oportunidades o perder oportunidades o aprovechar oportunidades. Y recordé una que para los más futboleros va a ser muy, muy conocida. Final del Mundo de Brasil 2014. Partido final, ¿no? Argentina-Alemania, 0-0. Un mal pase de un jugador de Alemania a su arquero. Higuaín queda habilitado. Gran oportunidad en la final del mundo en Brasil y casi Higuaín erra el tiro. Mismo partido, un gran pase de Rojo a Palacio. Queda frente al arquero Palacio solo. Gran oportunidad. Trata de colgarla, tira por arriba y le erra al arco, la tira arriba y todo el mundo dice, no, por abajo, animal. y son oportunidades desaprovechadas. Vemos que los dueños de Netflix en el 2010 intentan vender Netflix a Blockbuster. Y ahí Blockbuster tiene una gran oportunidad de neutralizar la competencia, de crecer, de extenderse. Blockbuster, ese gigante de las películas en VHS, luego en DVD, se niega a comprar Netflix en el año 2000. Y en 2010 Blockbuster quiebra. No existe más y Netflix todo lo contrario. A un cantante muy importante de nuestra época, del mundo evangélico, en un canal de televisión argentino, hace unos años, de cobertura nacional, le hacen esta pregunta. Fíjense, canal C5N, un cantante evangélico conocido por todos los evangélicos. Y le preguntan, ¿vos crees que el mundo está mal porque se alejó de Dios? ¡Qué oportunidad! Decía, acá tiene que clavarla al ángulo. Y este cantante dice, y pasa que hemos perdido la brújula moral. Gran oportunidad desaprovechada, no presente el Evangelio. Y él desaprovecha una oportunidad como pocas. A lo que voy con estas ilustraciones es que las oportunidades son importantes y a veces son únicas y son irrepetibles. La primera ley de supervivencia es conservar una actitud positiva, realista pero positiva. Y la segunda ley de supervivencia es aprovechar las oportunidades. Porque las oportunidades son muy importantes y hoy vamos a hablar de esto, de aprovechar oportunidades. ¿Quién es Filemón? ¿De quién vamos a leer? ¿De Filemón? ¿Quién es Filemón? Bueno, por un lado, es una persona de gran prestigio social, es una persona que es dueña de la casa en la que se reúnen los colosenses, y la carta es para él. Pero vamos a ver que también esta carta es para su familia y para la iglesia colosense. Se escribe más o menos en el 60-62 después de Cristo. Posiblemente Filemón fue convertido en Éfeso a través del ministerio de Pablo, y hay una persona que aparece en esta carta, además de Filemón, que es muy importante, y además de Pablo, que es Onésimo. Y tenemos que entender un poco el contexto. Onésimo había sido esclavo de Filemón, era esclavo de Filemón. Nosotros tenemos que comprender que el contexto del Nuevo Testamento nos muestra que la esclavitud estaba permitida. Alguien podía ser esclavo de manera transitoria para pagar una deuda, por ejemplo. Alguien podía ser esclavo de manera transitoria como un trabajo, voluntariamente, como un medio para ganarse la vida. O también podía una persona terminar siendo esclavo para, en vez de morir como enemigo en una guerra, ser tomado como esclavo del vencedor. Había esclavos músicos, maestros, doctores, médicos, contadores. La esclavitud no tenía la connotación que tuvo antes en la historia ni la que tiene hoy. La esclavitud en el tiempo del Nuevo Testamento tenía una connotación más cercana a lo que hoy vemos como empleados. Sin embargo, legalmente tenía todos esos
esos temas legales, pero no era la esclavitud que nosotros pensamos, qué sé yo, de Estados Unidos hace 200 años, o de Brasil hace 150 años, o la esclavitud de los israelitas en Egipto. La esclavitud del Nuevo Testamento estaba siendo modificada y cada vez se les daba más derechos y valor a los esclavos. Sin embargo, legalmente seguían siendo esclavos y sus dueños tenían mucho poder sobre su vida, ¿sí? Y esta carta tiene que ver con Pablo pidiéndole a Filemón que perdone a este esclavo que se portó mal y se escapó de la casa de Filemón, que se llama Onésimo. Hoy vamos a leer todo Filemón, pero nos va a quedar la segunda parte para el domingo que viene. Lo vamos a leer completo, pero hoy nos vamos a centrar en los versículos 1 al 7. Así que vamos a leer Filemón 1 al 7. Dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego siendo como soy. Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo en mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Esta es la carta. Y hoy vamos a ver del 1 al 7. Esta es la carta completa de Pablo a Filemón, donde Pablo va a pedirle a Filemón, luego de saludar, le pide que perdone a Onésimo, que lo reciba a este esclavo que se comportó indignamente, pero que ahora es convertido. Pablo intercede por Onésimo para que Filemón lo perdone. Hoy vamos a leer del 1 al 7, nomás a ver del 1 al 7. Lo leo de nuevo del 1 al 3. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. A Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acá vamos a hacer varias observaciones. La primera es que Pablo se presenta de una manera especial. Él generalmente se presenta como siervo de Cristo, esclavo de Cristo, apóstol de Cristo, pero ¿cómo se presenta acá? Ya está haciendo la previa. Pablo está trabajando ya en el corazón de Filemón. Se presenta como prisionero.
Los prisioneros tenían la misma condición social, o sea, estaban en el mismo escalón social, en el mismo estatus social que los esclavos. Pablo, siendo el apóstol, autoridad sobre Filemón, se pone abajo al nivel de Onésimo, se presenta en la misma condición, en el mismo estatus social. Como preso, se presenta en el mismo lugar que un esclavo. En el cristianismo, este es el punto número 1, en el cristianismo, las clases sociales o económicas no pueden ser un factor de división, de menosprecio, ni tampoco de preferencia. Dios condena las dos cosas, que menospreciemos a alguien por su estatus social, económico, o que lo favorezcamos por su estatus social o económico. Todo trato preferencial o discriminatorio es un insulto al Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio ha abolido todas esas barreras socioeconómicas. Fíjense en Gálatas 3, 26 al 28. Gálatas 3, 26 al 28. Ahí en Gálatas 3, 26 al 28, vemos que Pablo habla de esto y dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. ¿Ven? Una vez dentro del Evangelio, dentro de la familia de Dios, no hay más separaciones sociales. No hay más diferencias de estatus social. Entonces, cualquier diferenciación de este tipo es un insulto al Evangelio, ¿sí? Pablo por eso se presenta, a pesar de ser la autoridad, ser un apóstol de Cristo, en esta carta se presenta en el nivel de Onésimo. Onésimo era esclavo, Pablo era preso. Dice, hermano, no hay esto en el cristianismo. Estamos todos en el mismo nivel. El segundo punto que quiero señalar en esta parte es que la carta toca un tema importante. ¿A quién es dirigida la carta? A Filemón. Sin embargo, fíjense que Pablo la dirige a Filemón, pero luego a su familia y luego a la iglesia en general. En el cristianismo, lo privado no es tan privado. En el cristianismo vemos cómo Dios ve a la vida comunitaria. Fíjense ahí como dice a Filemón, y a Apia, y a Arquipo, y a la iglesia que está en tu casa. Y toda la carta es para Filemón. Sin embargo, los únicos lectores de esta carta no es Filemón, es Filemón, su casa, su iglesia. Fíjense que el que tiene que tomar una decisión acá es Filemón. Trata sobre la vida privada de Filemón, trata sobre su propia vida individual. Sin embargo, esta carta está dirigida a Filemón, a su familia, a la iglesia, porque en el cristianismo las cosas son así. Dios crea la vida comunitaria, el mundo insiste en una vida individualista, pero en el plan de Dios, el ámbito privado y el ámbito público se entrelaza y se influye en lo privado y lo público. Las cosas que haces con tu vida personal sí nos afectan al resto. Y hay madurez disponible cuando vos haces partícipes de tus decisiones al resto de la congregación. ¿Sabes cuál es el camino, uno de los caminos más cortos para creer que tenés la razón? Aislarte. Cuando tu vida privada es solamente tuya, te aislás. Y esa es una de las maneras de ser, como dice Proverbios 3:7, sabio en tu propia opinión. Considerarte sabio bajo tus propios términos. Que vos mismo te llames sabio y te consideres sabio. Cuando vos te aislás, es difícil que estés en desacuerdo con vos. Es difícil que tengas un punto de vista diferente al tuyo mismo. Aislarse es uno de los caminos más cortos a ser sabio en nuestra propia opinión y es algo que Dios condena, es algo que Dios no bendice. En el cristianismo bíblico, la vida privada y la vida comunitaria se entrelazan. Para bien y para mal se entrelazan. Nosotros vemos esta implicancia al observar la carta. La carta tiene que ver con lo que Filemón tiene que hacer, con una oportunidad que él tiene que aprovechar, con una instrucción para él. Sin embargo, la carta está dirigida a Filemón primero,
luego a las personas que tiene alrededor y luego toda la iglesia. La iglesia no va a tomar la decisión por Filemón, pero la iglesia está involucrada en esto. Y con nuestra vida pasa lo mismo. No tenemos que aislarnos, tenemos que hacer partícipe a los otros en nuestra vida privada. ¿Se acuerdan Proverbios que dice, la victoria está donde hay multitud de consejos, de consejeros? Si uno se aísla, sonó. Si vos querés ver un matrimonio fracasar, tenés que ver un matrimonio aislado. Si querés ver una paternidad fracasar, tenés que ver una paternidad aislada. Si vos querés ver una iglesia fracasar, tenés que ver una iglesia aislada. Si vos querés ver un noviazgo fracasar, tenés que ver un noviazgo aislado. Si querés ver una familia, un individuo, un grupo fracasar, tenés que verlos aislados. Porque aislarse es uno de los pasos hacia el fracaso. Cuando estás aislado, cuando pensás que la vida privada no tiene nada que ver con lo público, no creces, te haces sabio en tu propia opinión, te perdes el consejo de otros, no tomas fuerza del aliento de otros y fracasás en el cristianismo. La Biblia de esta manera nos enseña que la vida privada y la comunitaria se entrelazan y se influencian entre sí. Y otro punto que quería mostrar es que Pablo tiene un alto concepto de Filemón y él espera que aproveche la oportunidad que Dios en su providencia les da de mostrar cómo es el cristianismo. El cristianismo es abundante en perdón. Esta situación que está viviendo Filemón le da una oportunidad frente al resto de la iglesia, frente a su familia y frente al mundo, de mostrar que el cristianismo es abundante en perdón. Esta situación da una oportunidad de mostrar la unicidad del cristianismo. ¿Recuerdan que hablábamos de la unicidad del pueblo de Dios? El pueblo de Dios debe ser único porque su Dios es único. Entonces tiene que ser diferente. Cuando la unicidad de un pueblo se hace evidente, la unicidad de su rey también se pone en manifiesto. El pueblo de Dios es único porque su Dios es único. Fíjense cómo se lo ve a Filemón. Vamos al versículo 4 hasta el 7. Fíjense con cuán grande estima, pero con qué concepto tan alto tiene Pablo de Filemón. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser tan eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Qué lindo que Pablo hable así de alguien, ¿no? Cuánto cariño y cuánta admiración y respeto hay en estos versículos. Pablo lo ve a Filemón y agradece por su vida. ¿Qué madurez tiene que haber en tu vida para que Pablo, al recordarte, dé gracias? Que Pablo oiga tu testimonio de lo bueno que es tu comportamiento. Filemón es un ejemplo de madurez. Él ama a los demás, conforta los corazones, es un ejemplo de madurez. Y Pablo va a aprovechar la oportunidad de pedirle a Filemón que aproveche esta oportunidad. Una oportunidad única. Filemón tiene que decidir si aprovecharlo o no. Nosotros hablábamos recién de oportunidades desaprovechadas. Pensábamos en Blockbuster con Netflix, en el gol que se perdió Higuaín, el gol que se perdió Palacio, en esta oportunidad que perdió el cantante de presentar el Evangelio. Y ahora Filemón tiene una oportunidad de mostrar algo muy importante y muy único, el perdón cristiano. ¿Va a perdonar a este esclavo o no lo va a perdonar? No tiene un mandato legal para perdonarlo. No tiene un mandato legal para recibirlo. Él no tiene esta obligación. Pero Filemón es un ejemplo de madurez y Pablo le quiere mostrar que tiene una oportunidad única. Filemón tiene que decidir si la va a aprovechar o no. Según este pasaje que leímos, Filemón es ejemplar. Su fe en Jesús es ejemplar, su amor por todos los santos es ejemplar. Él es una persona que conforta a otros, una persona por la cual Pablo da gracias en sus oraciones. Una persona madura, pero cada maduro puede madurar más todavía. Las personas podemos seguir madurando.
Pablo va a interceder por Onésimo, el esclavo que se escapó de la casa de Filemón. Filemón tiene toda la autoridad legal para hacer lo que desee con Onésimo, pero ¿es la ley de los hombres la máxima autoridad y aspiración para los cristianos? ¿El cristiano tiene que copiar de los mejores ciudadanos del mundo para ser un mejor cristiano? ¿Cuál es la guía para el cristiano? ¿Cuál es la manera de vivir del cristiano? ¿En qué se diferencia el cristiano de aquel a quien miramos y decimos, solo le falta Cristo, porque su conducta es excelente y ejemplar? ¿Me explico? ¿En qué nos diferenciamos nosotros de esa persona que es ejemplar, que es madura, que es muy buena ciudadana? ¿Cuál es nuestra máxima aspiración como cristianos? ¿Cuál es nuestro norte? ¿A qué aspiramos ser como cristianos? Filemón tiene la oportunidad excepcional de trascender lo bueno e ir por un mejor camino. Recordemos, él es de alta sociedad, él puede quedar ridiculizado por dejar la deshonra de Onésimo sin castigo. A los ojos de la sociedad, de sus vecinos y familiares, él va a quedar desprestigiado. Onésimo lo deshonró al actuar indebidamente y escaparse, pero si Filemón lo recibe, una situación que lo deshonra más todavía. Y si encima lo deja sin castigo, más deshonrado queda Filemón. Y es una ofensa personal. Su familia podría recriminarle que Filemón no haga lo que la ley pide. La sociedad lo va a ver desprestigiado si perdona y no castiga a Onésimo. Perdonar a un esclavo rebelde que se escapó es una afrenta grave. ¿Cuál será el mejor camino en esta situación? ¿Ser un buen ciudadano romano o ser un buen cristiano? Fíjense que Filemón tiene la pelota picando en el área enemiga. Filemón tiene una oferta de negocio espectacular que tiene que decidir si tomarlo o no. Filemón tiene la oportunidad de mostrar la unicidad del cristianismo frente a su familia, frente a la iglesia y frente a la sociedad que lo rodea. Filemón tiene una oportunidad única, bíblica. ¿Cuál es el mejor camino en esta situación? El mejor camino en esta situación es el perdón, siguiendo el ejemplo y el modelo de Cristo. ¿Es natural esto? ¿Es natural? No. Lo natural es que hagamos valer nuestros derechos, que nos hagamos valer a nosotros mismos, que busquemos justicia frente a la deshonra que recibimos, que busquemos una vindicación o que busquemos una reparación del daño o que busquemos algo que alivie la deshonra que hemos recibido. No es natural esto de recibir y pasar por alto. No es natural esto de perdón. No es natural esto de dar vuelta la cara y poner la otra mejilla. No es natural. Es antinatural, sí. Pero ¿se acuerdan lo que nos enseña Pedro en 2 de Pedro 1:4? Que Dios nos hizo, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Participantes de su naturaleza divina. En la naturaleza de Filemón está que todo el peso de la ley romana caiga sobre Onésimo. Que lo mate, por rebelde, por escaparse, por deshonrarlo. Y que Filemón así cuide su prestigio social. Que él cuide, que él se hace valer. No es alguien a quien la gente lo puede tomar de tonto. No es alguien a quien se le pueden escapar los esclavos y faltarle el respeto. No es alguien a quien, bueno, perdóname, listo, te perdono y volvé. No, a mí me las haces. Filemón es una persona que naturalmente tiene sus derechos así, bajo la ley humana, y tiene todas las condiciones para hacerse valer. Filemón es una persona rica, poderosa. Él alberga en su casa la iglesia de los colosenses. Él tiene una oportunidad. Y Pablo le dice, mirá, te tiro el pase, te tiro el centro, cabecea y hace el gol. Y Filemón tiene que decidir si va a saltar y va a cabecear. Lo que Pablo está mostrándole a Filemón es que providencialmente él ha quedado en una situación en la cual él tiene que tomar una decisión. O mostrarse un buen romano y hacer valer la ley romana, que es natural, es humana, o mostrarse un buen cristiano, pasar por alto la ofensa, perdonar a Onésimo, recibirlo como si nada hubiera pasado, como a un hermano incluso, y mostrar a Cristo. Él tiene derecho para la ley natural, tiene todo el derecho.
Su naturaleza lo empuja, la sociedad lo empuja, la familia lo empuja, todo su entorno, su cultura lo empuja a esto. Nadie de la iglesia le recriminaría a Filemón no perdonar a Onésimo. Su familia no le diría, che, Filemón, estuviste flojo. Filemón mismo diría, es lo que tengo que hacer. Él era mi esclavo y se escapó y yo tengo derecho a un castigo y a una vindicación y una reposición del tiempo que me ha robado. Pero eso es la naturaleza humana. Y en 2 de Pedro 1:4, Pedro nos dice de parte de Dios que Él nos ha hecho partícipes de su naturaleza, de la naturaleza divina. Y ahí está picando la pelota. ¿Qué va a hacer Onésimo? ¿Qué va a hacer Filemón? Onésimo se ha convertido, ahora es un hermano en Cristo. Se convirtió estando cerca de Pablo en la cárcel. Ahora es un creyente. Filemón, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a patear afuera? Tienes todo tu derecho. ¿Qué vas a hacer con esta oportunidad? Filemón, ¿podrías mostrar la nueva naturaleza de la cual sos participante en esta situación? ¿Serías capaz de recibir el desprestigio de la sociedad, la deshonra de Onésimo, quizás hasta la ridiculización de quienes te rodean, con tal de mostrar a Jesús en tu vida? ¿Sos capaz de esto, Filemón? Y Pablo le dice, yo sé que sí podés. Yo sé que podés. Y nosotros tenemos que aprender que nuestro máximo ideal no es ser buenos ciudadanos de esta tierra bajo las leyes naturales. Nuestro máximo ideal es ser parecidos a Jesús, quien salió fuera del campamento llevando lo oprobio para la salvación de muchos. ¿Qué vas a hacer, Filemón? Ya sabemos qué va a hacer, sin duda lo sabemos. Va a quedar picando la pelota hasta el domingo que viene. Pero en la vida cristiana de verdad debe hacerse evidente la unicidad del Dios que tenemos a través de la unicidad de nuestra conducta. No somos como aquel hijo de vecino que solo le falta Cristo y bueno, nosotros tenemos a Cristo. Somos diferentes y actuamos bajo una nueva naturaleza para nosotros, nueva, ¿no? Se nos hace partícipe de la naturaleza divina. Actuamos de manera diferente. El mundo nos puede ridiculizar. El mundo puede ver que podemos ser desprestigiados a los ojos del mundo así. ¿Pero Dios piensa lo mismo? ¿Dios nos ve de la misma manera? Yo no tengo que agradarle al mundo. Yo tengo que agradarle a mi Dios. Vos tenés que agradarle a tu Dios. Y así como Filemón tenía la pelota picando y Pablo le dice, patea y hace el gol. Tenés la oportunidad de mostrar el gran perdón cristiano con un esclavo y que no te importe lo que piense tu familia, la iglesia, la sociedad. Vos mostrá cómo es Cristo. Y en tu vida pasa cada rato lo mismo y en la mía también. No tenemos esclavos, pero hay gente que nos deshonra y nos ofende y nos lastima. Y todo eso es una oportunidad providencial de mostrar que sos hijo de un Dios único. ¿Cómo? Con una conducta única lo vas a mostrar. No sos igual que el hijo del vecino. No puede ser que vos tengas las mismas metas o alturas morales que el hijo del vecino, solo que vos tenés Cristo y él no. Él se comporta bien y solo le falta Cristo. Yo soy igual, pero yo tengo a Cristo. Eso no es todo. Es unicidad del cristianismo. Esa religión que pone la otra mejilla. Esa religión que hace 1 kilómetro de más. La ley dice, llévala 1 milla. El cristianismo te dice, sorprendelo y llévala 2. ¿Saben que en el contexto de eso, ¿vieron los mojones que hay, los puntos que hay en la ruta, que dice kilómetro tanto, kilómetro tanto? Eso lo usaron mucho los romanos. Ellos lo extendieron el uso de los mojones, esa señal que está entre 1 kilómetro y otro o entre 1 milla y otra. Por ley, un soldado romano podía ver a cualquiera de su imperio, de los conquistados, y decirle, vos, judío, llévame mi armadura hasta el mojón que viene. Esa era la ley. ¿Y el judío qué tenía que hacer? Llevar la armadura hasta el mojón que viene. No, pero no hay excusas. Le tenés que hacer caso. Y la ley decía que
Cualquier conquistado debía llevar la carga de un ciudadano romano, de un soldado romano, hasta el mojón siguiente, 1 milla. Y lo tenía que hacer, y no había excusa, no importaba si estaba apurado, si ibas para el otro lado, vos le tenías que cargar la armadura y su equipaje hasta el siguiente. ¿Y qué dice Jesús? Ya hace 1 milla más. Imagínate el soldado romano. ¿Cómo lo deja, como decimos, ¿no? Lo deja de cara. ¿Cómo que 1 milla más? Todo el mundo lo hace refunfuñando, de mala gana, enojado, y vos lo haces alegre y encima 1 milla más. Sí, mi conducta es única porque mi Dios es único. Recibís la cachetada y das una nueva oportunidad y pones la mejilla de nuevo. Tu conducta es única porque tu Dios es único. Un esclavo te deshonra, se escapa, es rebelde y lo vas a recibir de nuevo como un hermano, con una conducta única entre los romanos, porque tu Dios es único. Y Filemón queda ahí con la pelota picando en su cancha y él tiene una oportunidad excepcional de mostrar cómo es su Dios, cómo es el perdón. Acompáñame, es el último pasaje que vamos a leer, a 1 de Juan 3, 10 al 16. 1 de Juan 3, 10 al 16. Dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. O sea, como son los hijos del diablo, no son rectos, no practican la justicia y no aman a su hermano. Así son los hijos del diablo. Dice el 11, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, rectas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. O sea, no se sorprendan porque el mundo los rechace. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué sabe que sos salvo? Porque amo al otro. El que no ama permanece en muerte, o sea, no es salvo. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Juan es claro. Ahora, fíjate cómo es nuestro corazón, ¿no? Todos sabemos Juan 3:16 de memoria, ¿no? ¿Me ayudan? ¿Cómo es Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, génito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué nos gusta este pasaje? ¿De qué habla? De cómo nos ama Dios. Juan 3:16, de tal manera nos amó el Señor. Y lo sabemos de memoria. Pero nadie sabe de memoria 1 de Juan 3:16. Porque 1 de Juan 3:16 dice, vos tenés que poner tu vida por los demás. Y eso habla de nuestro corazón. 1 de Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Te das cuenta? Y cuando vemos la iglesia, tenemos que recordar esto siempre. Jesús no amó a la iglesia que debía ser. Jesús amó a la iglesia que es. Y nosotros tenemos que aprender a amarla igual. La iglesia que hoy es, hoy debe ser amada por mí, hoy debe ser amada por vos. Juan 3:16 nos encanta, pero dice algo de nosotros que no sepamos 1 de Juan 3:16. No nos gusta tener que saber que es evidente de quién somos hijos, según el amor que nosotros tenemos por los otros. En Juan 3:16 dice que la definición de amor la dio Dios, dando Jesús su vida por nosotros. Y que este es el amor, que nosotros pongamos la vida por los demás. Sí, amarlo de verdad, incluso si te ha ofendido, incluso si el mundo te ridiculiza o desprecia por amarlo. Hermano, tenés que amar a tu hermano. Y tenés que saber esto, en la vida cristiana de verdad, no hay lugar para la diferenciación por clases sociales o económicas.
lo privado y lo comunitario se afectan. No te aísles. Y siempre hay más para madurar. Aprovechar las oportunidades que la vida te da. Siempre hay más para madurar. En la vida cristiana de verdad debe hacerse evidente la unicidad de nuestro Dios por la unicidad de nuestra conducta. Es una conducta diferente, única, solo vista dentro del cristianismo. No somos iguales al resto, porque nuestro Dios no es igual al resto. Nuestra conducta tiene que estar marcada por algo único. Somos diferentes. Una milla de más, la otra mejilla, perdonar a un esclavo, que la sociedad nos ridiculice, que la sociedad nos tome por tontos, que la sociedad se ría de nosotros, pero que nuestro Dios sonría sobre nosotros, que le agrademos a Él, imitemos a Jesús. Recordemos siempre, Jesús no solo es admirable, también es imitable. Amemos a los demás. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por la carta que Pablo le mandó a Filemón. Te damos gracias, Señor, porque podemos comprender la oportunidad que le diste a Filemón en tu providencia. Señor, ayúdanos a entender que nosotros también tenemos oportunidades parecidas para mostrar lo único, ese factor único, ese rasgo único que tiene el cristianismo. Un perdón inmerecido, un perdón ofrecido sin condiciones, un perdón inmenso, eterno. Ayúdanos, Señor, a no deshonrarte buscando que el mundo se agrade de nuestra conducta, sino, Señor, que nos ayudes a honrarte buscando que el mundo se sorprenda de nuestra conducta. Ayúdanos a mostrar tu unicidad a través de la unicidad de nuestra conducta, Padre. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades que nos das día a día a nosotros para mostrarte, para hacer evidente tu carácter, para mostrar lo diferente que somos, porque vos sos diferente a cualquier otra deidad. Vos sos único y sos el único Dios vivo y verdadero. Y aunque esto es difícil, vos nos capacitas para que sea posible. Gracias, Padre, por hacernos partícipes de tu naturaleza y de esa manera poder imitar tu carácter y expresarlo. Gracias, Padre. Por favor, ayúdanos a tener esto presente. En el nombre de Jesús. Amén.